Vamos a comenzar nuestra predicación en abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 14 y voy a leer del 8 al 14 hoy. Vamos a ponerlo de pies en reverencia a la palabra de Dios en Juan capítulo 14 del 8 al 14. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ese que hace las obras. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no creen, creen por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Porque todo lo que pidan en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo hará. Amén, hermanos. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por este tiempo de poder estar aquí adorándote, Señor, en tu palabra, Señor. Oramos que tu palabra esté viva y eficaz en nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Yo oro que todo lo que se diga aquí hoy, Señor, venga de ti. Y otra vez que estemos orando y adorándote a ti, Señor, por la bella palabra que tú nos has dejado, Señor, y nos has dado, Señor. Ayuda a poder comprender la profundidad de la palabra de hoy. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asientos. Ustedes no se han dado de cuenta que el tema es más o menos el mismo tema que tocamos la semana pasada, la semana antepasada, el miércoles en el libro, y tú ves que hay una repetición del mismo mensaje o la misma base del mensaje. Y tenemos otra vez, no fue nada planeado, pero tenemos que entender que Dios, cuando nos está repitiendo algo, Él quiere que nosotros tomamos atención a lo que Él está diciendo. El entendimiento de quién es Jesús es uno de los temas más profundos en toda la iglesia, hermanos. Hay muchas personas que no realmente entienden la cristología, la enseñanza, la teología a través de la enseñanza de quién es Jesús en la Biblia. Muchas personas conocen el nombre, pero muchas personas no conocen la enseñanza de lo que Él dice de Él mismo, de quién Él es. Muchas personas pueden citar que Él es Dios, pueden citar muchas obras de Él, pero realmente no conocen en profundidad quién es Jesús. Como creyentes, cuando entramos al conocimiento de la fe en Jesús, entramos como niños otra vez, sin mucho entendimiento. ¿Quién aquí entró al cristianismo con un entendimiento profundo de todas las doctrinas de la Biblia? Nadie, ¿verdad? Entramos todos como niños en necesidad de ser alimentados. Y cuando somos alimentados, vamos creciendo en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y otra vez, tú le preguntas a cualquier persona de cualquier otra religión quién es Jesús, y él es diferente personas para diferentes religiones o creencias. Las sectas no aceptan lo que enseña la Biblia sobre Jesús, y es importante que nosotros tomamos el tiempo para poder estudiar la palabra y tener un entendimiento profundo de quién es Jesús.
La semana pasada, vemos en este capítulo muchas promesas, ¿verdad? De Jesús. Y la promesa es Él. Y vamos a ver la semana que viene otra promesa, el Espíritu Santo que viene a este mundo cuando Él se va. Y tenemos que ver todas estas enseñanzas aquí en el capítulo 14 como promesas para la iglesia, promesas para los creyentes. Amén. Titulé el mensaje de hoy: la encarnación de Dios es Jesús mismo. Los que estuvieron aquí el miércoles tocamos este tema un poquito más profundo, ¿no? Estuve como una hora hablando de este tema. Y vamos a seguir otra vez comprendiendo. Y lo que ustedes van a notar, cuánto tiempo tú extiendes en explorar y entrar profundamente. La palabra de Dios es como una perla. Y tú otra vez, tú entras y tú estudias y tú meditas. Y lo que pasa es que Dios, cuando estamos leyendo, nos está limpiando, nos está renovando y nos está creando más y más en la imagen de Jesucristo. Pero es una madurez que va a paso. El cristiano que nunca toma el tiempo para estudiar y para crecer, se queda enano en sus creencias. Lo que pasa es cuando muchas personas vienen y te dan otras doctrinas, otras enseñanzas, tú empiezas a dudar lo que tú crees o empiezas a creer lo que otros enseñan. Y es lo que pasa, hermanos. Pues tenemos que tener entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Tengo 5 puntos de la encarnación de Dios a través de Jesucristo. Y primero es la petición. Quiero que dice el 14:8 de nuestro texto. Ahí dice: nuestro Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Recuerda que él terminó la pregunta, la respuesta a la pregunta de Tomás la semana pasada, ¿no? Y después de él dar respuesta, viene Felipe. Eso parece que es algo en general que ellos estaban pensando. Otra vez, estaban todos perturbados o no tenían un entendimiento de lo que Jesucristo estaba diciendo o enseñándolos. Amén. La petición de Felipe fue: muéstranos al Padre. Jesús había dicho que él regresaba al Padre y que los discípulos no podían ir. Por supuesto, no por ahora, ¿verdad? En el futuro sí. La petición de Felipe muestra cómo la interpretación de todos los discípulos era más o menos lo mismo. Hemos oído ya a Tomás, ahora escuchamos a Felipe. Yo creo que todos ellos tenían este mismo pensamiento. Pedro, otra vez, tampoco tenía entendimiento. Él iba a negar al Señor 3 veces. Tú ves que ellos todavía no tenían un entendimiento de lo que Él estaba diciendo. Cuando Jesús dijo que se iba, Él dijo que Él iba con Él. Otra vez estaba dispuesto a morir por Él. Y después Jesús le dijo: tú me vas a negar 3 veces. Tú ves que ellos estaban todos ahí. Cuando Felipe hace esta pregunta, es probable que él estaba pensando en los ejemplos del Antiguo Testamento de varias personas que dijeron que han visto a Dios. Por ejemplo, y le puedo dar muchos ejemplos, pero le voy a dar uno que se encuentra en Éxodo 33, 19 a 23, donde Moisés él pidió ver la gloria de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 33. Dice la palabra de Dios, es Éxodo 33, 19, comenzamos ahí. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti
y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia de que tendré misericordia y tendré compasión de que tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede ver, me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucedería que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Desde apartarme mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. So, tú ves que el Señor otra vez se reveló en parte a él, pero no completamente a él, porque otra vez el hombre no puede ver a Dios, no puede ver la gloria de Dios otra vez, porque si lo pudiera ver, hubiera murido de acuerdo a la palabra de Dios. So, dice que el Señor le tapó para que no muriera. Amén. Y este pasaje y otro similar tampoco no significan que personas han visto a Dios. Realmente estamos estudiando el miércoles que la palabra dice que nadie jamás ha visto a Dios. El versículo 20 aquí dice, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. John MacArthur dice de Felipe, no estaba contento con el conocimiento indirecto de Dios, ni siquiera el dado por Jesús. En su lugar quería una manifestación visible de la presencia del Padre para dar sustancia a su fe. Tal vez tuviera en mente las experiencias, aquí él menciona otras experiencias de Jacob en Génesis 32:30, los padres de Sansón en Jueces 13, Moisés en Éxodos 33:18 al 23 y 34:6-7, los ancianos de Israel, Éxodos 24:9-10, Isaías 6:1-4 y Ezequiel 1:1. Lo menciono otra vez, quieren marcarlos y después leerlos. Son otros ejemplos de Teofina, no sé cómo se dice en español, Teofina, ¿se dice? Teofina es la manifestación de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Teófana. ¿Cómo es? Teofanía. Sí, teofanía la palabra significa una manifestación de Dios. De una manera, Dios se manifestó en diferentes maneras en el Antiguo Testamento, y hemos ya hablado como una nube, otra vez como fuego, y lo que estamos aquí el miércoles hablamos del ángel del Señor. Teofanía es una manifestación de Dios en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cómo fue que el Señor se demostró o se manifestó? A través de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de Dios. Amén. Amén. Una teofanía es una manifestación de la deidad en forma sensible, una forma que nosotros podemos entender o comprender. Amén. Pero Felipe no estaba satisfecho con lo que había en Jesús, ni con lo que había recibido en Jesús. Felipe quería, y todos los discípulos, quería ver a una persona asombrosa, espectacular, que se pareciera a una forma gloriosa. Otra vez, todos siempre queremos lo espectacular, ¿no? Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, apareció ante Felipe como un simple hombre en su forma corporal. No aparecía en forma gloriosa o un ser celestial. Jesús aparecía y otra vez Felipe quería ver más de lo que Jesús se dejó ver en este momento. Él quería ver más.
No somos así hoy en día, hermanos. Los hombres de hoy a menudo dicen: Jesús no es suficiente, necesitamos más. Jesús era un hombre, no podía ser Dios o hijo de Dios. O si es hijo de Dios, no es hijo de Dios en la forma que muchos piensan que es Dios. Él era un hombre que vivió una vida moralmente buena y fue un hombre bueno. Y por eso tiene el título Hijo de Dios. Tú ves que personas tratan de clasificar a Jesucristo como otra persona que realmente no es, porque no quieren conocerlo por lo que Él realmente es. Amén. Tales hombres, hermanos, caminan por la vida siendo ciegos, nunca entendiendo la realidad de quién es Jesús. Amén. Ahora en el versículo 9 vemos la revelación. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Mira lo que dice aquí: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. La revelación que fue que Jesús era la plena encarnación de Dios. Eso es la revelación que Él está demostrando aquí. Y note otra vez las palabras: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando un hombre ve a Jesús, hermanos, ve a una persona que es la naturaleza misma de Dios. Ellos ven una persona que es el carácter mismo de Dios. Ellos ven una persona que es la misma sustancia de Dios. Ellos ven una persona que es la perfección misma de Dios. Jesucristo no es la misma persona que Dios el Padre, pero tiene la misma naturaleza perfecta. Jesucristo es Dios Hijo, es parte de la Trinidad. Dios se ha demostrado a nosotros en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Otra vez, pero a la misma vez es un Dios que se ha revelado en tres personas. Por lo tanto, la persona que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre en toda la plenitud de la naturaleza del Padre. ¿No me creen? Mira lo que dice Colosenses 2:9. Dice: porque toda, ¿qué dice toda? Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Amén. Nótese que se hace un énfasis cuando dice: el que me ha visto al Padre. Aquí se hace un énfasis en el Padre, al igual que el Padre terrenal. Dios no está distante, Dios no está alejado de sus hijos, y se ha revelado a nosotros a través de Jesús. Romanos 8:14 al 17 nos da un ejemplo de esto. Quiero leerlo para ustedes hoy. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez el temor, sino que, marca estas palabras, han recibido un espíritu de ¿qué? De adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Nosotros somos hijos. Los que son creyentes somos hijos adoptados de Dios. Y si usted sabe cualquier cosa de
el Imperio Romano, cuando uno era adoptado, la palabra adoptar era algo permanente. Las leyes eran más estrictas de un hijo adoptado, otra vez, que un hijo natural. Tú nunca podías, cuando tú adoptabas un hijo que no era natural, era imposible rechazarlo después de adoptarlo. Solo la adopción del hijo es permanente. Nosotros somos hijos permanentes de Dios. Amén. Dios el Padre. Otra vez, por cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es como un hijo hoy en día cuando le habla a su papi. Es como decir papi. Es un term de amor demostrado de padre a hijo. Y sigue diciendo en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que sabemos que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo nos confirma en nosotros que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Amén, ¿verdad? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y marca esta última parte. Si en verdad padecemos, la palabra padecemos es sufrimos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Amén. Y esa es la promesa otra vez de nuestro Padre a sus hijos. Amén. Ahora, el tercer punto. La clara evidencia. El versículo 10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es que hace las obras. Vemos aquí, hermanos, la clara evidencia de que Jesús es o era la encarnación de Dios. La presencia de Dios en Él era la prueba de que Jesús era la encarnación de Dios. Déjame repetirlo otra vez. La presencia de Dios en Él era la prueba de que Jesús era la encarnación de Dios. Dios estaba en Jesús y Jesús estaba en Dios. Esto puede llamarse una mutua presencia morada de Dios y Cristo, cada una morando en el otro. Esto significa simplemente que cada uno tiene la presencia, el mismo ser y espíritu del otro morando dentro de él perfectamente, hermanos. Fíjate en lo que decía Jesús, la prueba de que Él era la encarnación de Dios, de que Él era aquel que vino a la tierra para revelar a Dios, es claro. La presencia de Dios no solo está con Él, la presencia de Dios está en Él. Él mismo es Dios. Él mismo, su persona, su ser, su naturaleza, su carácter, su amor, su trato justo a nosotros. Todo lo que Él es, reveló exactamente lo que Dios es. Amén. Observa también que Jesús le hizo una pregunta a Felipe. Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta. Las palabras de Jesús eran la prueba de que Él era la encarnación de Dios. También sus palabras. Sus palabras eran las mismas palabras de Dios, que Dios mismo quería decir a los hombres. Él dice, yo solo digo lo que el Padre me dice a mí. Cuando Jesús hablaba, el Padre quien hablaba, también hablaba a través de Él. Mira sus palabras, sus enseñanzas, su doctrina, todo lo que Él decía venía del corazón del Padre. El Hijo de Dios mismo es la encarnación misma de Dios. Amén. 14, 23 al 24 dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará ¿qué? Mi palabra. Y mi Padre lo amará.
y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces tú ves la unidad de todo lo que Jesucristo dijo, vino directamente del Padre. Él habla otra vez la palabra de Dios. Todo lo que Él dice es palabra de Dios. Eso es prueba de su encarnación. Amén. En el próximo punto vemos la clara exhortación. Mira lo que dice aquí en el 11. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. La clara exhortación es poderosa. Creer la afirmación de Jesús. Cree lo que yo digo. Créame a mí. En tener duda en la palabra de Dios es algo común, ¿no? Porque yo puedo decir que yo creo en la palabra de Dios, pero ¿cómo yo puedo confirmar si yo verdaderamente creo en la palabra de Dios o no? Si yo hago la palabra de Dios, si no hago la palabra de Dios, no importa lo que yo diga, la acción mía es lo que determina lo que yo realmente creo. Si yo creo algo, yo voy activamente a hacerlo. Y si no lo hago, realmente no lo creo. Si yo digo que amo a mi esposa y nunca le demuestro amor y siempre otra vez estoy fornicando y haciendo, ¿yo realmente la amo? No. El amor se demuestra, hermanos. Es una palabra de acción. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Otra vez, Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él perfectamente. Otra vez, aquí se repite la misma cosa una y otra vez, para que ustedes acepten la verdad y crean en la verdad, hermanos. ¿Cómo es que no creen? Si yo estoy en Él y Él está en mí, ¿cómo es que no creen? Créanme, dice, créanme que yo estoy en Él. Otra vez, Él está excitando que crean en lo que Él está diciendo. Jesús fue aquel que Dios envió al mundo para mostrar a los hombres quién Él era, quién Dios el Padre era y cómo Dios era. Jesucristo fue la revelación de Dios al hombre y vino al mundo para mostrar al hombre que Dios, otra vez, es real y es el Padre. La exhortación de Cristo aquí es creer en Él. Y si vamos a tomar este capítulo entero, lo que Él quiere, o este libro de Juan entero, lo que Él desea es que creamos en Él, en todo la verdad de Él, como Él enseña la verdad. No creer en una ficción de Jesucristo, lo que otros dicen de Jesucristo, o mentiras de Jesucristo. Si no viene del Padre es mentira, dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Si no viene del Padre no es verdad. La exhortación, hermanos, es creer en Jesús, creer en Él como persona y como el mismo Hijo de Dios. Creer en su afirmación, en que su testimonio de sí mismo es absolutamente cierto, hermanos. Si una persona tiene dificultades para creer en su afirmación, entonces debe fijarse en sus obras, dice aquí. Créele por sus obras, los milagros que Él ha hecho, en las personas que ha sanado, en todo lo que Él ha demostrado. Él vivió la vida perfecta, hermanos. Él nunca pecó. Si no cree en lo que estoy diciendo, crea en lo que vean en mí. Cree como yo vivo. Cree en las cosas que yo he hecho. Todas las señas que hizo Jesucristo fue algo que otra vez predeterminado del Viejo Testamento. Y Él vino y las cumplió todas. Si no crees lo que estoy diciendo, crea en todo lo que he hecho hasta este punto, está diciendo Él.
pero creas en mí. Mira lo que dice Juan 5:36 a 38. Abran sus Biblias a Juan 5:36 a 38. Dice la palabra de Dios: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Las obras de Él son testimonio de quién Él es. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Si tu palabra si tu palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Eso es importante, hermano. La palabra de Dios, no, la persona que no cree en Jesús, la palabra de Dios no mora en ellos, porque no han creído en Él. Es imposible que la palabra de Dios more en uno que no cree en Jesús. Amén. Pues créeme. Eso nos lleva a nosotros a hacer la pregunta: yo he creído en Jesucristo, yo he puesto mi fe en Él, yo sigo en Él, la palabra de Él mora en mí o no. ¿Cómo es que yo sé? El Espíritu Santo me lo confirma. Yo camino para Él, yo camino para Él, vivo para Él, y tengo el deseo de vivir una vida justa delante de Él. Ese es mi deseo. Eso es lo que yo levanto todo el día con deseo hacer. El Espíritu Santo otra vez me convence de la verdad de la palabra y me convence de mis pecados. Es mi deseo. Eso, y si uno no tiene eso, otra vez está ciego a la verdad de la palabra de Dios. Simple, ¿no? Pero ¿qué es el último punto? Vemos aquí la promesa al creyente. Dice la palabra de Dios: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidan algo en mi nombre, yo lo haré. Amén. Este pasaje tiene mucha confusión, ¿no? Yo he estos pasajes leídos en diferentes formas. Muchas personas leen este pasaje y dicen: pero más que tienen que clamarlo y es tuyo, ¿verdad? Tú clamas lo que tú quieres y Dios te lo dará. Y hasta cierto punto es verdad, pero hasta cierto punto tampoco es. Esto es una gran promesa. El creyente hará las mismas obras, incluso mayores, dice, que la que hizo Jesucristo. Y son muchas personas creen que tienen el mismo poder de Jesucristo. Tienen más, dicen: yo puedo hacer mayores cosas que Jesucristo. Pero siempre la mente va en milagros y en cosas, otra vez, como estaba buscando Felipe, gloriosas, para que todo el mundo pueda ver. Pero es lo que está hablando aquí el Señor. El poder que Él les proveerá a ellos y que el Señor provee para nosotros será vista a través de las grandes obras de los creyentes. Viene a través de estas grandes obras, vendrá a través de la oración de nosotros contestada en Él. ¿Qué quiere decir que Jesús hará obras mayores? Y nos dice otra vez: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que esta. Y como dije, hay muchas personas que creen que esto quiere decir que es más espectacular.
y otra vez, tú ya ves el orgullo, yo hará mayores obras que Jesús. Es verdad. Nadie pudiera hacer nada más espectacular que hizo Jesús. Esta promesa, hermano, en su contexto es más amplia y debe ser basada en la redención de Dios. Podemos entender lo que Jesús quiere decir. Las obras que harán los discípulos y nosotros no harán más espectacular, pero decir mayor amplitud. ¿Y qué es lo que estoy diciendo aquí? Primeramente, nuestro Señor vivió en Palestina y su ministerio fue en Palestina por todo su ministerio. Geográficamente, Él ministró en un lugar a maybe 100 y pico de personas. Estuvo su ministerio y afectó ese grupo pequeño, ¿no? Pero lo que vinieron después no solamente predicaron en Palestina, ¿dónde más predicaron ellos? En todo el mundo. Los discípulos tomaron el evangelio y plantaron iglesias en otros países, y esas iglesias se plantaron en otros lugares, y tú ves que el evangelio, otra vez, ellos pudieron hacer el ministrar más ampliamente el evangelio de Cristo, porque estaban multiplicados y estaban multiplicando el mensaje del evangelio de Cristo para todo el mundo. En ese aspecto, esto fue mayor. Eso es mucho mayor de lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Y también, éticamente, Jesucristo mayormente le predicó y le habló ¿a quiénes? ¿A los gentiles? No, a los judíos. Éticamente es más que le predicó a un grupo, pero el evangelio era para todos, para todo el mundo. Tú ves que el evangelio iba a correr mayormente, iba a ser predicado y mucho más iban a creer. Y muchas religiones, no muchas religiones, pero muchas personas étnicas, otra vez, tú ves la iglesia hoy en día, es bien étnica, ¿no? Tú ves blancos, hispanos, morenos, chinos, indios, es que la iglesia es toda mezclada. Vemos que el evangelio está ahora creciendo y es más mayor que originalmente Jesucristo contaba en un cuerpo corporal pudo él ministrar, amén. Y también espiritualmente, Jesucristo ahora nos da el cargo de predicar este mensaje a todo el mundo. Y espiritualmente hay más personas que van a reconocer las palabras de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Estuve que cuando Jesús, y vamos a ver esto la semana que viene, para que el Espíritu Santo entrara al mundo, tuvo que Él irse. Pero lo que pasa con el Espíritu Santo es que Él mora dentro de ¿quién? De nosotros. Si Jesucristo fue una persona, ahora, Él podía ministrarle a una persona a la vez, o un grupo. Ahora, con el Espíritu Santo, Él puede mostrar, Él puede predicar y evangelizar y ayudar a crecer y hacer criaturas nuevas en el Espíritu Santo, porque Él ahora mora en nosotros. Y Él nos puede usar nosotros para crecer la iglesia. Amén. Esa es la realidad, hermanos. Efesios 2, 4 a 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y note este versículo. A fin de poder mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Listo todo esto para nosotros poder ser la obra grande que Él tiene para nosotros. Amén, ¿verdad? Tenemos el cargo, hermano, como iglesia, de tomar el evangelio y seguir predicando el mensaje de Jesucristo a todo el mundo, hermanos. Esto es el cargo de la iglesia. Esto es el cargo de cada uno de ustedes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos con el evangelio? ¿Lo tomamos en seriedad? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? El poder del Espíritu Santo no solo se manifiesta en obras mayores, sino también en la respuesta de oraciones, hermanos. Y él termina aquí esta sección en el versículo 14 diciendo: si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Jesús promete responder a las oraciones de sus discípulos y de todos los creyentes. No solo es para uno correr y orar: oh Señor, dame un carro nuevo, dame un avión, Nosotros otra vez pensamos materialistamente, ¿no? Pensamos en el yo, lo que yo deseo, lo que yo quiero. Señor, dame esto y yo seré feliz para siempre. Pero Él conoce nuestro corazón. Él conoce la jactancia, la codicía que tenemos en nuestro corazón. Y Él no está hablando, cuando está hablando que ore por lo que tú desees, te lo dará. Él dice: ore en qué? En mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Ore a través del nombre de Jesucristo. Él define aquí la oración genuina como la oración en su nombre. La oración que hacer contestar traerá gloria a Dios a través de lo que dice este texto. Orar en el nombre de Jesús no es orar para la voluntad mía propia. Orar en el nombre de Jesucristo es orar para la voluntad de Él que sea cumplida a través de mí. Eso es orar en el nombre de Jesucristo. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo. Oramos para que la voluntad de Él sea una realidad a través de nosotros. Lo que tú deseas, Dios, es mi voluntad, es la voluntad tuya. Cuando mi voluntad y la voluntad de Dios está unida, ahí estamos bien y podemos deleitarnos en el Señor, hermanos. Y pedir lo que queremos. ¿Por qué? Porque estamos alineados con la voluntad de Dios. Si no estamos alineados con la voluntad de Dios, vamos a pedir los deseos nuestros. Lo que yo quiero, lo que yo deseo. Pero no es necesariamente lo que Dios quiere. Son nuestra alineación con la voluntad. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesús. Oramos lo que Él desea. Me gusta lo que dice Hudson Taylor, un misionero en China. Él dijo una vez, hablando de la oración, solo le pedí a Dios que me ayudara. Luego le pregunté si yo podía ayudarle. Finalmente acabé pidiéndole que hiciera su obra en mí y a través de mí, si le parecía bien. Si tú ves que él progresó en su oración hasta el punto: Dios, tú haz lo que tú quieres en mí, como tú quieres, y yo te seguiré. Esa es la oración de mi corazón. Esa es la oración de uno que ora en el nombre de Jesucristo. Cuando oramos, debemos estar esperando que Dios responda a nuestra oración. ¿Por qué? Porque estamos orando en el nombre de Jesucristo para la voluntad de Dios. No estamos orando otra vez, jactándonos orgullosamente. La oración confinada en el nombre de Jesús, de acuerdo de su voluntad, será contestada, y cuando Él nos da la respuesta, le está dando gloria a Dios. Eso es lo que le trae gloria a Dios. Que nosotros otra vez, primero busquemos la cara de Dios, le pidemos al Señor
Y cuando Él cumple, también reconocemos y le demos gloria a Dios por lo que Él ha hecho para nosotros. Pues no fuimos nosotros que lo hicimos, la obra fue Él el que hizo la gloria. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos de estar meditando, hermanos. ¿Cómo? Primeramente, yo creo lo que enseña Jesús. Yo creo lo que dice Jesús. Él dice, créame a mí. ¿Cree qué? Que yo soy el Padre y el Padre está en mí. Yo creo esa realidad, que Dios es la encarnación de Dios. Yo creo eso. Yo vivo para Él. Yo camino sus caminos. Yo deseo hacer la voluntad de Él. Yo estoy orando para vivir en la voluntad de Dios, porque no todos estamos viviendo la voluntad de Dios. Te digo, seguramente que ninguno estamos caminando totalmente en la voluntad de Dios. Porque si fuera así, fuéramos perfectos, ¿no? So, debemos estar orando que Dios nos ayude a alinear el pensar de Él, que se encuentra en la palabra de Dios, con el pensar de nosotros. Ayuda a alinear nuestro pensar para nosotros poder vivir en tu voluntad y también orar de acuerdo a tu voluntad para hacer para hacer la voluntad tuya en nuestro caminar diariamente. Es diferente pensar así, ¿no? Es diferente que yo pedir, Señor, me gustaría otra casa porque la casa mía está muy... Hermanos, no es malo pedir estas cosas, pero no, nuestro enfoque debe ser primeramente las cosas del Señor. Y no diciendo que Dios nos bendice y que Dios nos da. Dios sí da, y Él es un Dios glorioso que da muchas cosas bellas, pero lo que sí estoy diciendo, hermanos, es que debemos estar buscando la voluntad de Él y hacer la voluntad de Él para nuestra vida y nuestro caminar diariamente. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Ayuda al Señor poder seguir entendiendo y comprendiendo otra vez estas verdades que tú nos estás dando en tu palabra. Ayuda a salir de aquí, Señor, guía otra vez buscando tu cara. Guíanos a vivir vidas fieles a través de ti, Señor. Ayúdanos a buscar tu voluntad en nuestras vidas, Señor, no nuestra, Señor. Ayúdanos a hacer todo lo que hacemos para tu gloria. Y ayúdanos a reconocer cuando tú contestas oraciones, Señor, que no fuimos nosotros, que fuiste tú que hiciste la obra en nuestras vidas, aunque cuando creamos que no, que tú sí es el que las haces. Ayúdanos a entender estas verdades y vivirlas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.